En esta mañana también hay una invitación muy especial para aquellas personas quienes necesitamos entregar nuestra vida a Dios, nuestras dificultades, agradecimientos por las bendiciones que Dios nos ha dado durante la semana. Mientras cantamos esta alabanza, el que siente el corazón agradecido pueda venir delante de la presencia del altar y poder comunicarnos con Dios a través de la oración. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Vamos a ponernos de rodillas. Maravilloso Padre, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, sobre todo de vivir en este tiempo, Señor, y conocerte, conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que más deseamos. Gracias por el bendito Espíritu, porque Él conoce aún lo profundo tuyo y nos lo hace saber. Queremos sobre todo ser agradecidos contigo.
no nada más por la vida y la salud que tú nos das, sino por todas las providencias maravillosas que tú manifiestas en cada instante de cada día. Queremos corresponder a esa confianza que tú nos tienes y sobre todo llevar una vida de obediencia. Queremos servir en este mundo como sirvió nuestro Señor Jesucristo, que de tal manera busquemos hacer tu voluntad y cumplirla en todo. Nos acercamos a ti, Señor, no porque tú ignores las necesidades de cada uno. Sabemos que estás al tanto de cada uno de nosotros, aún de los cabellos que caen de nuestra cabeza. Pero queremos pedirte, Señor, que sobre todo tú te manifiestes más poderosamente en la vida de cada uno. Que de tal manera, lo que nos hemos acercado a ti, podamos recibir el doble. Sorpréndenos, Señor, y concédenos un milagro en nuestras vidas. Ayúdanos mucho, Señor. Bendícenos, aliéntanos al amor, a las buenas obras, porque sabemos que el gran día de nuestro Señor Jesús se acerca. Queremos estar preparados para ese momento. Enséñanos a cumplir, Señor, en todo, a buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, Señor, antes que la nuestra. Bendícenos ricamente en este sábado, que nos gocemos en la enseñanza tuya y que salgamos bien gozosos y satisfechos de ti. Gracias por todo, Señor. Por Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. ¿Cómo hemos estado? Bien. ¿Estamos gozosos, felices? A través de las últimas 2 presentaciones que hemos estado aquí, yo les dije que les iba a hablar una serie de temas. Son una serie de temas, aproximadamente como 10, pero pienso resumirlos, ¿verdad? Para que no aburrirlos tanto en esto. Empezamos a hablar acerca de lo que la parte suprema de todo el universo, lo que gobierna todo y mantiene en orden todas las cosas, es la autoridad que precede del trono de Dios. La autoridad es lo supremo que hay. ¿Por qué? Porque contra eso se rebeló Lucifer en el cielo. Jesús vino a esta tierra en primera instancia, y así lo dice en Patriarcas y Profetas, usted lo puede leer. El primer objetivo, página 55, dice: el primer objetivo de Jesús al venir a la tierra es darnos a conocer quién era el Padre y mantener la autoridad del Padre. La salvación es una consecuencia por el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando Jesús se presentó en esta tierra, Él dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es más, yo siempre hago lo que a Él le agrada. De tal manera que al llegar a la cruz y ofrecerse en sacrificio es la máxima expresión del amor de Dios, pero también de la justicia y la autoridad de Dios. Y dijimos que la autoridad está aún por encima de la misma cruz, porque la cruz procede de la autoridad de Dios. Lo que hace la cruz es engrandecer la autoridad de Dios, y por esa causa Jesús tuvo que morir. Para nosotros que estamos aquí en la tierra deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús. San Pablo, que recibió el evangelio de boca del mismo Jesús, sabía y entendía esto. Cuando él tuvo que enfrentar a la autoridad, y a pesar de que la autoridad estaba equivocada, dijo: no puedes tocar al ungido de Dios, no puedes ser desobediente. Y a pesar de que lo había mandado a bofetear, él se somete a la autoridad. Lo mismo hizo Jesús, a pesar de que las autoridades que le tuvo que enfrentar Jesús, sea eclesiásticas o sea del carácter civil, él se sometió en todas las cosas, ni siquiera abrió la boca. Esto se lo digo para que nosotros podamos entender ese principio. Tarde que temprano yo le dije que nosotros vamos a enfrentar la autoridad en cualquier ámbito, sea en la casa, que es donde nacimos, sea en la escuela, al ir creciendo, en la universidad, sea en el trabajo, en la familia, en todos los aspectos, en la iglesia, en la sociedad, en el municipio, en el país, en donde quiera que usted esté. Siempre usted se va a enfrentar con la autoridad. Pero la cuestión es, ¿para hacer su voluntad o para engrandecer esa autoridad? El principio divino nos dice que nosotros estamos para engrandecer la autoridad, no para ir en contra de ella. Y yo le dije que es muy fácil. Mucha gente dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y a veces sacan muy mal de contexto ese texto, porque es por motivos religiosos, no otra cosa, y por motivos de predicación, exactamente. Ahora bien,
Para nosotros es imprescindible, y yo le dije dos cosas. Uno, usted debe de saber cuando usted tiene la autoridad para poder ejercer. Pero también debe de saber cuando está sometido a la autoridad para someterse a ella. ¿Ok? Y yo le dije, en esto, si queremos ser felices en cualquier ámbito que nos movamos, casa, escuela, trabajo, en la iglesia, donde quiera, usted debe de dejar los sentimientos, los razonamientos a un lado y guíese por lo que está escrito. Yo se lo dije, guíese por lo que está escrito, porque los sentimientos como los razonamientos son bastante engañosos. ¿Cómo comienza una rebelión para que nosotros nos demos cuenta? ¿Cómo se desarrolla esta? ¿Dónde necesitamos nosotros saber pelear? El diablo siempre a usted lo va a poner en una posición tal de desgastarle las fuerzas para estar peleando en el lugar equivocado. Y una vez que lo desgasta, lo deja abandonado ahí, inútil completamente. Cuando usted vea la rebelión, tanto en usted mismo como en los demás, le voy a pedir una cosa: no le haga frente usted mismo. No le haga frente, porque usted no va a solucionar las cosas. El único que puede solucionar las cosas, cualquier rebelión, cualquier mal pensamiento, solamente Dios. Solamente Dios. Usted enséñese a confiar en Dios, que tarde que temprano Dios vindica su verdad y no necesita que nosotros la cuidemos, porque Él la cuida perfectamente. ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué principios están en juego en una rebelión? La primera rebelión que nosotros tenemos noticia es la que hubo en el cielo. Y la que hubo en el cielo, mire qué cosa extraña. Y yo le voy a decir, y lo voy a resumir así bien claro, Si usted lo quiere aplicar a su casa, si usted lo quiere aplicar a su trabajo, lo quiere aplicar a la ciudad, al gobierno, a lo que quiera, usted lo puede aplicar este principio. Pero como nosotros estamos en una iglesia, yo le voy a pedir que usted lo aplique a la iglesia. Y se los digo porque yo los conozco, a varios de ustedes. No me es ajeno para saber lo que pasó en esta iglesia. No es la primera vez que lo veo. Yo ya le dije, a través de tantos años, ya voy casi para 40 años en el evangelio, y lo he visto mucho esto. Y la gente cae y cae siempre en el mismo engaño. A veces me han llamado: César, ven, mira, por favor, dile y explícale a esta persona, ¿verdad que está mal? A mí ni me hablen para eso. Yo no le puedo hacer frente a eso, ni usted se cree más inteligente para hacerlo. Usted está peleando contra el vivo demonio. Eso es lo que está haciendo. Y para un ser espiritual, no hay como otro ser espiritual, y que venga Jesús y se haga cargo de eso. Porque a su debido tiempo, todo lo que siembres lo vas a cosechar. ¿Ok? Usted quiere saber cómo se desarrolla una rebelión para que cuando la vea venir, hágase a un lado inmediatamente. Ni siquiera participe de eso. Para esto tenemos el ejemplo, gracias a la pluma inspirada que está ahí en Patriarcas y Profetas, donde viene el primer capítulo que se habla de la rebelión de Lucifer. Yo extraje paso por paso cómo se empezó a hacer la primera rebelión, y póngale mucha atención, y luego después lo vamos a aplicar a la iglesia en sí. ¿Ok? Patriarcas y Profetas, páginas del 11 al 23, yo extraje lo siguiente. En el cielo, la ley que gobierna en el cielo es una ley de perfecta libertad, en la cual ningún ser busca lo suyo propio, busca la felicidad del que tiene enfrente. Eso es lo que dice ahí. Una ley de renunciamiento por el amor hacia el otro. Esa es la ley que gobierna en el cielo. Pero hubo un ser que pervirtió la libertad que se le estaba dando. Note bien, en el mismo ámbito donde estaba todavía había paz, armonía, y que nadie buscaba servirse a sí mismo, sino servir al otro, ese ser pervierte la libertad. Grábese bien. En la iglesia todo el mundo goza de libre libertad perfectamente bien, pero hay seres que se levantan y pervierten la libertad que se les da. Así como Lucifer. Dice que hasta que se halló la maldad en Lucifer, Dios no creó el mal, ni lo puso en el corazón de Lucifer. Dios dio libre libertad, libre elección. Él pervertió y se convirtió en malo. ¿Por cuál fue el deseo de él? El deseo fue ensalzarse. Y lo primero que hizo, fíjese bien,
empezó a pensar. Grábese bien, el acto inicial de rebelión viene en el pensamiento primero. Él pensó, meditó, y entonces después se puso descontento por el puesto que ocupaba. Él no quiso ser uno de los demás, él quería ser de los mayores y quería gobernar. Usted lo va a ver en la iglesia, eso repetirse. Personas que se levantan y que dicen, yo soy el que mando y yo soy el que dirijo. Yo sé cómo se hace. Después, descontento con el puesto que ocupaba, empezó a codiciar el homenaje que se le rendía a Cristo. O sea, siempre para levantarse una rebelión usted tiene que empezarse a comparar con otro. Si tiene tantita agua que me regale. Codició la gloria de Dios del homenaje a Cristo. Y entonces deseó servirse a sí mismo. Ojo con eso. Deseó servirse a sí mismo. En lugar de servir a los demás, empezó a servirse. Usted lo va a notar con este tipo de personajes cuando se levantan. Son muy astutos, muy hábiles, de tal manera que el objetivo principal, gracias, mijo. Gracias. El objetivo principal no era servir a los demás, era servirse a sí mismo. Y ustedes lo van a ver, porque ese tipo de personajes quieren nada más que los demás les sirvan, pero ellos no servir. Se consideran muy inteligentes. Y no le extrañe que utilicen hasta la música para hacerlo, porque este ser en el cielo era el director de los coros. Además, cuando empezó a suceder eso en él, dice que entonces despertó en la divinidad dice, causó asombrosa, dice, aprehensión. O sea, dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Dice, una aprehensión. Y hasta los ángeles le empezaron a rogar que desistiese de eso que estaba haciendo. Las amonestaciones que se hicieron, gracias hermano, aquí ya me dieron, gracias. Dice, las amonestaciones que se hicieron con misericordia y con amor, solamente despertó en él espíritu de resistencia y de envidia. A él se le habló solo, se le dijo, ven, estás mal en lo que estás haciendo, se lo dijo Dios, y eso lo único que ocasionó en el corazón de él fue mayor resistencia. Note bien, este tipo de personajes que se levantan hoy en día, les hablan acá, ellos nunca dicen que hablaron con ellos, ellos jamás dicen, al contrario dicen, es que me están maltratando. Siempre se les amonesta, no una vez, se les amonesta muchas veces, pero ¿qué hacen ellos? Les desatan mayor resistencia, pero el origen de todo es la envidia. Y la envidia tiene 1000 disfraces, pero nunca el que la practica lo acepta. Nunca, grabes eso bien. Es algo misterioso. Además, dice, entonces hubo un concilio para reconocer la supremacía de Cristo. Hasta Lucifer se postró, dice, pero ya en su interior se libraba un feroz conflicto de celos y de envidias. Esto lo acalló por un tiempo, pero entonces el orgullo lo volvió a levantar. Note bien, envidia fue lo primero, después celos, más envidia, y se empezó a llenar de orgullo. Él se creía superior. Lucifer entonces dijo, yo ya no voy a participar de esos concilios con Dios. Yo ya no pertenezco a esto, ¿verdad? Yo renuncio, yo voy a formar mi propia iglesia. Así tan fácil. Renunció, dice, a los concilios. Abandonó su puesto. Salió entonces a difundir. Perdón, es que ando un poquito malo de la garganta. Abandonó su puesto, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles y trabajó con misteriosa reserva y también ocultaba sus verdaderos propósitos. Y dice, empezó por insinuar dudas y los engaños eran muy sutiles, dice. Note bien, primero lo pensó,
lo razonó. Todavía se convoca un concilio, le dicen, mira, estás equivocado, dobla hasta la rodilla, pero dentro de su corazón ya había un feroz conflicto dentro de él, que no se atrevía a reconocerlo él. Todo era suscitado por la envidia y el orgullo. Y entonces, como ya dijo, yo ya no participo con ellos, ahora sí, todo lo que empezó a pensar y a razonar, lo llevó a las palabras. Y entonces salió a difundir ante los demás ángeles todo el descontento. ¿Qué hacía? Insinuaba dudas, fíjese bien. Empezó a meterte cosas, te dicen esto y esto y esto. No es cierto, mira, puede ser así o puede ser así. Meten dudas, tergiversó todo y así logró confundir, dice, a muchos ángeles. Había inculcado tan insidiosamente, dice, en sus mentes, su propia desconfianza y descontento, que su influencia no se discernía. Lo que quería, dice, era producir nada más desunión y descontento. O sea, él metía dudas, aconsejaba a la gente y luego se retraía y los aventaba hacia adelante. Dice, así indujo a sus oyentes a que fueran a expresar sus sentimientos. Vayan y díganle a la autoridad que están equivocados. Es más, vamos a formar un comité de aquí, ¿verdad? Para irles a decir que están mal. Grábese lo que hacía el diablo allá en el cielo. Es lo mismo que sigue haciendo ahorita. Sigue diciendo, él les repetía a todos que los ángeles dice que no estaban de acuerdo, dice, con el gobierno de Dios. O sea, él les iba y les repetía a los ángeles y les decía a todos los demás, mira, aquí hay fulano de tal y fulano de tal, ¿verdad? Ellos también están descontentos. Así que vayan y ustedes también manifiéstenlo. Porque él así entonces desafiaba a la autoridad. Él aparentaba que su único propósito era promover libertad y preservar la armonía y la paz. Él les decía eso, yo lo que quiero es un bien para todos. Yo quiero que haya paz, que haya armonía. Este desacuerdo fue aumentando imperceptiblemente. La misericordia de Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Lucifer al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero no los desechó. Se le hizo saber el resultado si él persistía en su rebelión. Entonces habría que hacer una decisión final. Se hizo un concilio celestial respecto a la soberanía y a la autoridad divina de Dios y de Cristo. Casi todos decidieron volver, pero el orgullo no se los permitió. Note bien, el orgullo no, a pesar de que Dios les dio bastantes evidencias de que estaban equivocados, el orgullo los atrapó. Note bien, desde un pensamiento cómo se fue hilando todo hasta llegar a la envidia se desarrolla, ¿verdad? Y viene el orgullo. Lucifer defendía su superioridad, dice, y su conducta. Él tildaba a los ángeles leales de ser unos esclavos engañados y que nunca iba a reconocer la autoridad de Cristo. Él le decía, mira, todos los que obedecen son unos esclavos, están engañados, pero yo soy el que tengo la verdad, decía. Él les prometía libertad, dice, él les prometía que si se unían con él, harían un gobierno nuevo, mejor y con mayor libertad. Vengan acá conmigo, van a gozar de todas las cosas maravillosas. Acá se adora mejor, acá se hacen las cosas mejor. Eso les prometía. Lucifer engañó a los ángeles haciendo creer que Dios ya no los iba a perdonar porque habían ido demasiado lejos. Los ruegos del amor y de la misericordia fueron finalmente rechazados. Dios le permitió a Satanás, dice, seguir hasta una abierta rebelión. Lucifer creyó que si arrastraba a unos pocos, todos los demás iban a ir junto con él en la rebelión. Él dijo, con estos poquitos que saque, voy a atrapar y luego me voy a la otra iglesia y luego me voy a otra y empiezo a hacer publicidad en todas las iglesias y yo voy a formar mi propia iglesia y voy a retarlos. ¿Le suena eso? Su poder para engañar era enorme.
Todo cuanto hacía estaba revestido de misterio, que era muy difícil revelarle a los ángeles leales la verdadera naturaleza de su obra. Las tentaciones las presentaba de tal manera que él mismo no se comprometía. Dice, acusaba a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Y lo hacía con argumentos muy sutiles, hasta ponía en dudas todas las declaraciones que salían de la boca de Dios. Note bien, él les lavaba el cerebro y les decía, vayan, quéjense, está mal, ¿verdad? Todo lo que están haciendo. Él se retraía porque él no los acompañaba. Vayan, ¿verdad? Díganle que está mal todas las cosas. Lo hacía tan sutil que él mismo no se comprometía. Satanás usaba mucho, fíjese bien, la lisonja y el engaño. ¿Usted sabe lo que es lisonja? Eso que viene la persona por la espalda, ¿verdad? Y te dice, ven, tú cantas hermosamente bien. Yo te voy a poner en el coro. Es más, hasta de la tesorería voy a sacar dinero para pagarte. ¿Le suena? La desunión y la discordia de Satanás la atribuía, fíjese bien, aquí va la queja principal. La queja principal, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. ¿Sabe lo que decía él? Que todo lo malo aquí y toda la desunión es resultado de la administración divina. ¿Cuántas veces no lo he escuchado eso? Todos los problemas que hay en la iglesia los tiene ya la conferencia, ¿verdad? Todo es resultado de la administración divina. Me han maltratado y no les ha dicho cuántas veces hablaron con él muy misericordiosamente y lo malinterpretó. No les ha dicho toda la libertad que gozaba y la pervirtió. No les dijo todo lo que habló en secreto con mucha gente para poderla convencer y irse a quejar. Toda la causa es la administración divina. Alegaba que él se proponía mejorarla con mejores estatutos. Satanás había dicho desde el principio que él no estaba en rebelión. Fíjese bien. A todos los engañaba, los aventaba por delante y decía, yo estoy bien. Yo sigo siendo leal. Mentiroso. Mentiroso completamente. El mismo espíritu se repite y se repite. Y mire cómo concluye ahí, en este capítulo. La rebelión de Satanás había de ser una lección para que en los siglos venideros y un testimonio que se obtiene, dice, al desechar la autoridad de Dios. Y también Dios la puso como una salvaguarda para que nosotros no fuésemos engañados. Todo Dios lo permitió. Y todo Dios nos lo reveló a través de la pluma inspirada para que usted y yo no cometamos el mismo error. Pero como le digo, yo ya tengo muchos años dentro de la iglesia y esto lo he visto levantarse vez tras vez. Y aparentemente hacen esto, suben aquí, parece que se mantienen aquí y luego se van de cabeza y se estrellan completamente. Yo no he visto uno solo que triunfe. Y mire, que he visto mejores gallos que los que le tocaron ver usted pelear aquí. No les crea. Sigue siendo el mismo y el mismo engaño. Bueno, y nosotros, ¿dónde le podemos poner a nosotros a esto un límite? Ya le dije, cuando usted lo vea, si es en su persona, inmediatamente tiene que hacer algo. Pero nunca se atreve a enfrentarlo, porque si usted lo afrenta, usted se cree más listo que el diablo. Le digo que no, si los mismos ángeles que estaban ante la presencia de Dios los pudo engañar, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? Bueno, vamos al primer punto, para identificar una rebelión. Isaías capítulo 55, verso 7. Nosotros dijimos antes de leerlo que la rebelión comenzó en Lucifer. ¿En dónde primero? En su mente, pensamientos. Después razonó. Una vez que razonó, como no se cumplió lo que él pedía, empezó a difundirlo con palabras. Y una vez que fueron las palabras dichas, vino la rebelión abiertamente y eso lo llevó a los hechos. Y cuando llegó a los hechos, se tuvo que hacer una decisión.
tuvo que ser expulsado. ¿Le dolió a Dios en el corazón haber expulsado a Satanás y sus ángeles? Claramente que sí. Y duele mucho cuando alguien es expulsado. Y que yo sepa, en esta iglesia, la gente que es expulsada es porque es rebelde continuamente, porque no quiere acatar lo que se le dice. Porque yo no deseo saber qué pecado usted cometa tan aborrecible que en esta iglesia no encuentre perdón. Isaías 55:7 dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Note bien, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí comienza el problema. En los pensamientos, y dice el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Note bien, usted empieza, va caminando en la vida, tarde que temprano lo va a saltar porque este es el principio del diablo desde un principio y está tapizada la Biblia. Usted va a ver todos los problemas que le tocó enfrentar al ser humano. Lea la Biblia y siempre son en contra de la autoridad divina. Siempre, siempre, y siempre comienzan aquí en la mente. Pensamientos. Y entonces Dios te reta y te dice: ¿acaso crees que tus pensamientos son mis pensamientos? Así como ves más alto los cielos, así son mis pensamientos más que los tuyos. Bueno, usted dice: bueno, yo tengo un mal pensamiento, ¿qué hago con él? Busque 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a ver qué hacer con los pensamientos. Capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Note bien, usted puede ver carne, la lucha es contra sangre y carne. No, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a ¿quién? Ok, entonces usted le viene al pensamiento algo, sea que usted lo escuche o sea que surja solo. Hay una cosa que Satanás no puede leer la mente. Dios no se lo permite, pero Él por nuestras acciones sabe más o menos lo que estamos pensando. Él puede sugerir pensamientos malos. Cuando vengan pensamientos malos, ¿cuál es el deber de uno? ¿Hacerles caso? Si usted quiere pasar a la siguiente etapa, empezar a razonar, usted ya se está metiendo en problemas. Se le dijo bien claro a Eva lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Pero ella pensó que el árbol y que el fruto era bueno, ¿verdad? Ella pensó. Si ella, su pensamiento lo hubiera llevado en obediencia inmediatamente a las indicaciones que Dios le había dado, se hubiera salvado, ¿sí o no? Pero como no lo hizo, entonces empezó a razonar. Y una vez que razonó, empezó a hablar. Y una vez que habló, Satanás la hizo actuar. ¿Se fija? Nuestro deber primario cuando surge un mal pensamiento es rápido llevarlo en obediencia a Cristo. Rápido. Señor, quítame este mal pensamiento. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Pero no se ponga a debatir con Él, ni se ponga a urgir a ver de dónde salió. Nada. Inmediatamente corra con Cristo, póngase en oración. Todo pensamiento debe de estar sujeto. No andamos según la carne. Nosotros no peleamos según la carne. Dios nos ha concedido el Espíritu para hacer esto. Gálatas capítulo 5. Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Después sigue enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. ¿A eso le llamamos pecado? Pero son cosas de la carne y dice que quien practique la carne puede heredar el reino de Dios.
No puede. Cuando usted dice, yo he crecido en Cristo y yo empiezo a aprender de Cristo, ¿dónde quiere empezar a conocer a Cristo? ¿Dónde cree? Dice, yo quiero ser discípulo de Cristo. Y lo primero que dijo Cristo, ¿qué es? El primer paso que debes de hacer es negarte a ti mismo. Por eso le dije, aquí a los pensamientos ni siquiera les haga caso. Inmediatamente niégase a sí mismo, corra inmediatamente con Cristo. Porque de inmediato usted sabe que si en la casa, en la iglesia, donde sea, se manifiesta algún pensamiento malo o empieza a razonar mal en contra del jefe o de papá o de mamá, usted ya se va a meter en problemas. Inmediatamente corra con ese pensamiento en obediencia a Cristo. Y Cristo lo puede librar. Y entonces ahí mismo, si usted sigue leyendo ahí donde leímos ahorita en 2 Corintios 10, y dice, y una vez que obedezcas, estás presto para corregir, ¿verdad? Y obedecer. Pero siempre y cuando te sometas primeramente a ese pensamiento hacia Cristo. Bueno, sucede que usted no le puso freno a los pensamientos, entonces va a los razonamientos. Búsqueme Romanos, capítulo 9. Verso 11 en adelante, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y él se lo dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dice el verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Note bien, si usted no está contento, usted ya brincó el primer paso que son los pensamientos, entonces usted va a empezar a razonar. Y Dios, para manifestar su autoridad conforme al llamamiento, Él no le anda pidiendo permiso al ser humano ni a nadie. Ve y diles, así dice Jehová y punto. Dios no se va a meter a argumentar. Si usted se mete a argumentar, oye, ¿quién lo puso aquí? ¿Quién? Yo en esa junta yo no creo. Además yo no creo ni que el Espíritu de Dios esté ahí. Todos son una bola de bandidos los que están ahí. Si usted empieza así a razonar, Dios le va a tapar la boca y dice, así digo yo y yo lo llamé. Punto. Aquí no depende del que quiere, sino de Dios que llama. Usted no se ponga a criticar a nadie, porque si no, usted va a entrar al siguiente nivel, que son las palabras, porque usted no se va a quedar contento. Y si usted empieza a manifestar palabras, se hace chismoso, calumniador, ¿verdad? Y empieza una serie de problemas que se las va a tener que ver con Dios. Porque el que resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. ¿Con quién peleas? Nada más con Dios. ¿Ok? Dios no argumenta con nadie. Así que cuídese muy bien, porque la difamación precede del mucho razonamiento. Si usted quiere difamar a alguien, Satanás primero tiene que trabajar mucho en su mente, hacerlo razonar. Y tenga mucho cuidado. Ahora bien, usted dice, bueno, pues paso al siguiente nivel. No me detuve ni en los pensamientos, no los llevé cautivos a Cristo. Ahora me puse a argumentar, me puse a razonar y ya estoy siendo engañado. El siguiente paso, que no necesita aprenderlo de nadie, usted lo va a ver inmediatamente en su persona o bien en la otra. Usted va a empezar a escuchar palabras. A ver, voy a pedir aquí rápido. Alguien busque Romanos 16, 17, versos 17 y 18. Otro busque Efesios 5, 6 y otro Colosenses 2, 4. Para irnos rápido. Vamos a ver, Romanos 16, versos 17 y 18. Efesios 5, 6 y 7 y Colosenses 2, 4. Vamos al primero, Romanos 16, versos 17 y 18. Léalo, hermana. Dice, os ruego, hermanos, que os guardéis de las cosas, de las causas divisiones, De los que causan divisiones. de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, que vuestro habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven al Señor, nuestro gloria. Ahí está, fíjese bien, dice, cuídate de esos hombres que andan causando divisiones. Esos que te dicen que van a formar algo nuevo, ten mucho cuidado. Porque esos empiezan a usar palabras muy suaves y lisonjeras. Ven, te dan la palmadita, ¿verdad? Dice que son amigos tuyos, no les creas.
Efesios 5, versos 6 y 7. Sí. No se hagan cómplices, apártense de ellos. Todo el que empiecen a ver, que empiece a usar palabras suavecitas, habla muy bien, tranquilo, linsojeras, que lo empieza a dar palmaditas, palabras vanas, apártate de ellos. Colosenses 2:4. Colosenses 2:4, el que lo tenga, léalo fuerte. Sí, por favor. ¿Usted sabe lo que es persuasivo? Una persona que reitera y reitera lo mismo y está así. Palabras suaves, linsojeras. No, hermano, usted canta bien, usted hace bien, usted predica muy bien, usted hace esto bien. Cuídese de esos, porque hablan muy suavecito, palabras vanas, pero muy persuasivos son. Siempre están así. Cuídese de ellos, porque el objetivo es nomás causar divisiones. ¿Los ha visto? Usted sabe, si usted quiere ser engañado. ¿A cuántos se engañó este tipo? Y no es la primera vez que surge en la iglesia, ¿no? Ni le tenga miedo a ese tipo de cosas. Eso se hace para que se manifiesten los espíritus de cada quien. Y Dios lo permite, hermanos. Sabe que las palabras más duras que hay en la escritura son contra ese tipo de personas. Busquemos en 2 de Pedro. 2 de Pedro. Capítulo 2, verso 10 en adelante. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío. Note bien, estos les gusta estar despreciando la autoridad, el señorío. Son atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, no se detienen para hablar mal en contra de la autoridad, de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, ni siquiera pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, van a perecer en su propia perdición. Van a recibir el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites, dice cada día. Estos son inmundicias, son manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Note bien, este tipo de gente no se cansa de estar hablando mal en contra del pastor, del anciano, de la administración, de aquel, y hasta te invitan a comer. Y ahí comiendo con ellos, ahí se les sale toda la podredumbre. Cuídate de ellos, que vienen linsojeramente y te empiezan a hablar muy suavemente. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Tienen los ojos qué? Nunca les dijo cómo había sido la vida anterior de. ¿Usted la conoce? ¿Verdad que eso nunca se los dijo? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a quienes, a las almas inconstantes. A las almas inconstantes son a las que seducen, tienen el corazón habituado a la codicia, les gusta manejar el dinero. Tengan cuidado con eso. A la codicia, son hijos de la maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Dígame, ¿Balaam era un profeta de Dios, sí o no? ¿Se vendió por el dinero? Pues no le extrañe si eso pasó ante los ojos de Dios. Es más, ni siquiera se puso a razonar que le estaba hablando un animal. Dice, verso 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Ellos hablan y hablan y hablan de libertad, y ellos mismos están en completa esclavitud.
Judas, libro de Judas, antes de Apocalipsis. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Note bien, les gusta pelear en contra de la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan nada más a sí mismo. Son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, y estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca solamente hablan palabras y cosas infladas, adulando a las personas para sacarse provecho. Usan la lisonja, son aduladores. Hermano, yo no he encontrado palabras más duras que estas contra ese tipo de personas. Pero caray, ¿cuántos hermanos los aplauden? ¿Cómo va a ser posible? Si es tan claro el error. Si deja los sentimientos, deja los pensamientos a un lado y se va por lo que está escrito, dígame si no está bien pintado. Nosotros nos guiamos por lo que está escrito, hermano. Dios sabe cómo cuida a su iglesia y usted no se desespere. Muchos van a ser llamados, pero pocos los elegidos. Y no porque Dios quiera, sino porque usted está haciendo las decisiones. San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Versos 34 en adelante. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Dónde comienza la rebelión entonces, hermanos? Cuando alguien ya se levanta con palabras y va a los hechos y empieza a retar la autoridad, ¿usted sabe cuánto tiempo le ha tomado al diablo engañarlo? No es de la noche a la mañana, años. Porque esa persona nunca le puso un atajo a los pensamientos y los llevó cautivos a Cristo. Lo pones en un puesto de responsabilidad, le das libertad, pervierte la libertad. Está descontento en contra de la administración, su queja, como la de Lucifer. Toda la culpa de aquí la tiene la administración, es que no actúa, no sabe actuar. Yo soy el único que sí sé. No le crea. Va a usar palabras suaves, lisonjeras, persuasivas, pero usted no le crea. No le crea, porque por sus frutos se conocen. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por esas palabras vas a ser o justificado o vas a ser condenado, hermano. Si tú no te detienes ahí, entonces vas a llegar a los hechos, hermanos. Y los hechos ya es una abierta rebelión en contra de Dios. ¿A quién cree que ese tipo de personas se empieza a convencer? ¿Dónde cree que el diablo vaya a atacar para empezar la revolución o la rebelión? ¿A quién cree que tiene que empezar a convencer? Vamos a suponer, usted es casado. ¿A quién tiene que convencer para levantarse? Obvio, a la esposa. O la esposa tiene que usar al esposo. Una de dos. Vamos a Números, libro de Números, capítulo 12. Esto que vamos a leer
Note bien. Números capítulo 12 lo puede encontrar bien narrado en Patriarcas y Profetas, página 404 a la 406. Pero no lo vamos a leer eso, vamos a leer lo que dice la Biblia. Capítulo 12. María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ustedes creen que para Dios era un problema que Moisés se hubiera casado con una mujer cusita? ¿Usted cree que ese era problema para Dios? Pero sin embargo levantó un problema, no la mujer ni Moisés, fueron los cuñados. Los cuñados fueron los que empezaron a levantarle falsos a la mujer de Moisés. Y empezó el problema, y fíjese bien, mucho cuidado con esto, y tenga cuidado con meterse con el que Dios llama y el ungido de Dios, y meterse con la familia. Tenga mucho cuidado. Dice aquí, verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Estaba Dios al tanto de la situación, sí o no? Era permitido nada más porque eran hermanos de él empezarse a quejar de él. ¿Contra quién se estaban resistiendo? ¿Quién le había dado la autoridad a Moisés? Entonces ellos dijeron, ¿acaso nada más estos son los que evangelizan? Yo también puedo hacerlo. Yo también lo puedo hacer, tengo la capacidad, ¿o no? Sí, nomás que Dios no te llamó para eso. Y aquí lo más importante es que Dios es el que llama, y así dice Jehová, y punto. Dios no se mete a argumentar. Si tú quieres razonarlo, entonces te va a llevar a los hechos y a la rebelión abierta, que fue lo que le pasó a Aarón y a María. Dios estaba escuchando todo, hermanos. A Dios nada le toma por sorpresa. Él estaba al tanto, y entonces sigue diciendo, verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué pero le podían poner? Manso completamente. Es que el pastor cree que es muy mansito, no sabe lo que está haciendo. ¿Nunca lo he escuchado eso? Parece que él no sabe administrar. ¿Y tú qué te vas a meter a dialogar y a estar altercando en contra del ungido de Dios y contra el que Dios llamó? ¿Quién eres? Nomás dime, ¿quién eres? ¿O creen que Dios no tiene algo especial para él ahí? Claramente que sí. Entonces se puso a argumentar. Dice, ¿acaso nada más Dios ha hablado por ellos, a pesar de que Moisés era muy manso? Y dice el verso 6. Mira, verso 4. Le dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid los tres al tabernáculo de reunión. Y dice el verso 5, entonces Jehová descendió en la nube y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. ¿Era María profeta, sí o no? Era profeta. Dice, cuando haya profeta entre vosotros de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños, y hablaré con él. Mas no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mí, contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. ¿Tenían derecho por ser hermanos a hablar así de su hermano? ¿Dios los tuvo por inocentes al hacer eso? Absolutamente. No le daba ningún derecho por ser hermanos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque estás resistiendo a la autoridad y estás peleando contra mí, es lo que le estaba diciendo Dios. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios y la presencia de Dios se vaya de su iglesia o de su casa? Empieza a contraer y empieza a rebelarse para que vea lo que pasa. Fue lo que hizo Dios, se salió del campamento. Así que no corramos a Dios, y vale más que nos sujetemos. ¿Qué le pasó a María y a Aarón? ¿Fueron aprobados por Dios? ¿A María qué se le empezó a hacer en la piel? Lepra. Y ahora fíjense lo que dice, verso 11. Y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿A quién le echaron la culpa? No, se la echaron a Moisés. ¿No le pasa lo mismo a la persona que le llama la atención porque no se quiere sujetar a la autoridad, verdad? ¿A quién le echa la culpa? Pues a la autoridad, a lo que él ve,
No, es que todo el mal la tiene la administración. Es que me maltrató mucho el fulano de tal, el administrador tal, me hizo esto, esto y esto. Empieza a decir. Se repite y se repite. No fue lo que hizo Satanás en el cielo, es lo mismo que sigue haciendo en la tierra. Lo hizo con Aarón, con María, en contra de Moisés, a pesar de que era mansísimo, más que cualquiera que hubiese en la tierra. Fue y le echó la culpa. Ahora fíjese lo que hay que hacer. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que lo sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Es lo que le digo, es cosa seria meterse en contra de la autoridad, hermanos. Pero el único remedio que tenemos cuando nosotros vemos eso, haga lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se puso a corregir a los hermanos? Clamó a Dios, póngase a orar nada más. Deje que Dios se encargue. ¿Quién podía sanar a María? Nada más Dios. ¿Quién puede sanar a fulano o a fulano de tal? Ni se ponga a argumentar, no tiene caso, va a perder. Nunca va a salvar a nadie así. Usted nada más póngase a orar con Dios. Lleve cautivo el pensamiento suyo hacia Dios y ruegue por esa persona. Y Dios va a escuchar la oración así como escuchó la queja también. Va a escuchar la oración y va a sanar. Pero va a haber un tiempo que la iglesia va a ser probada y se va a detener el crecimiento hasta que no regrese la gloria de Dios, hermanos. Números, capítulo 16. Dice lo siguiente, verso 1. Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y de On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Usted cree que porque logra engañar hasta otros pastores y otros administradores están en lo cierto? Este ser, Core, fue y se lo comunicó, ¿verdad?, a sus amigos, Datán y Abiram, los convenció, y una vez que los convenció, fueron y consiguieron a la crema innata de la iglesia. 250 varones de renombre eran los que pertenecían se puede decir, a la junta de la conferencia general. Y los convencieron para ir en contra del que Dios había puesto como autoridad. Y ahora fíjese cuál es la queja. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, le están diciendo, mira, toda la iglesia es santa y todo es de Dios. Dios no tiene, las iglesias de Dios no tienen nombre. Empiezan a jugar con medias verdades y con mentiras. Hermano, no les crean eso, por favor. Puede levantarse quien se levante y tengan el nombre que tengan el nombre. Como dice el era de Juárez, al final del tiempo, estrellas que hemos visto que iluminan van a apagarse y se van a caer. Eso ni le mortifique. Puede convencer a quien convenzca, pero si está en contra de lo que está escrito, usted no le haga caso. ¿Cuál era la queja de ellos? Bueno, ya fuimos a la junta donde se hacen los nombramientos. No se cumplió como yo quise. Se juntaron una bola y empezaron a hacer rebelión, ¿sí o no? Fueron a esa junta nada más a vociferar y a hablar cosas en contra de la autoridad. Fueron a hacerlo. Ahora bien, viene el asunto delante de Dios. Dice, todo este santo, la iglesia es santa. ¿Quién los puso a ustedes? ¿Por qué se están enseñoreando de la congregación? Esa era la queja. Sigue diciendo, ahí mismo, verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo Moisés? Se fija, eso es lo que debemos de hacer. Inmediatamente orar. Y habló a Core y a todo su séquito diciéndole, mañana va a mostrar Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere,
Él lo va a acercar así. Haced esto, tomen incensarios, Core y todo su séquito y pongan fuego en ellos. Y fueron y hicieron todo. Y entonces dice el verso 9, y entonces le dice Moisés: oye, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que le ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle? Dice: ¿acaso no los hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Ahora procuráis también el sacerdocio? Note bien, no estaba contento con el puesto que ocupaba, así como Lucifer en el cielo. Dice: ¿se te hace poco que Dios te haya llamado para ser pastor de iglesia y ahora quieres ser el administrador? Oye, espérate. Tú le puedes decir y convencer a todo mundo que quieras, y le puedes decir que aquí está Dios y que está santificada la iglesia, pero ¿qué te da derecho de quejarte, de estar diciendo que quién lo puso a él? ¿Se te hace poco que Dios te haya puesto para este puesto? ¿Estás codiciando otro al cual no has sido llamado? Sigue diciendo, verso 10. Bueno, verso 11. Por lo tanto, tú y todo tu séquito, los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él estés murmurando? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Note bien, Moisés le dice y Dios les dice: mire, vengan ustedes, acérquense a Dios, Él va a escoger lo que Él quiere. Fueron por nosotros, ¿verdad? Primero hablaron con Core, que era el principal, ¿verdad? No quiso entender. Le dijeron: oye, se te hace poco con lo que Dios te ha llamado para hacer. Los otros, ¿qué dijeron? Nosotros no vamos. Si quieren, que vengan ellos. ¿No ha visto ese tipo de ademanes? Si quieren, que vengan aquí y nos rueguen. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? Miren lo que hace Dios. Así que no le extrañe. Verso 12, perdón. Vamos al 19. Note bien. Mientras estaba todo el diálogo, dice: ya Core había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Note bien, mientras estaba llamando a los otros y mientras estaban poniendo de acuerdo y los otros no querían y todo, este Core se puso, según él, muy listo. Fue y engañó a toda la iglesia. Convenció a toda la iglesia para ir a parar a las puertas de la conferencia. Y les dijo, los empezó a retar. Sigue diciendo, verso 20: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: mira, apártense de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué vas a airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciéndole: habla a la congregación y diles: apártense de alrededor de la tienda de Core, Datán y Abiram. O sea, quítense de ahí, váyanse de ahí, porque lo que les espera a ellos, yo no quiero que tú participes. ¿Se les advirtió o no? De sobra completamente, pero eran tercos, persistentes en la rebelión. Entonces Dios le dice: mira, apártate de las casas de Core, Datán y Abiram, porque sabe usted quiere arruinar a su familia. Vean lo que hizo Core, Datán y Abiram. Si usted quiere arruinar a su familia, porque Dios no nada más te toma a ti de tu casa, toma a tu esposa y a tus hijos también. Y ten mucho cuidado cuando tú te metes en estos asuntos, porque estás exponiendo a toda la familia. Sigue diciendo ahí, verso 24: habla a toda la congregación y diles: apártense de alrededor de las tiendas de Core, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Core, Datán y Abiram y en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Ahí está, toda la familia junta. ¿Y qué dijo Moisés?
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y no lo hice de mi propia voluntad. Verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra se abriere en la boca y lo tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron ¿a quién? ¿Y qué le pasó a la casa de Core, Datán y Abiram? ¿Cayó, sí o no? ¿Quiere usted arruinar su casa? No le haga caso a esa bola de pillos que salen, prometiéndoles libertad y ellos mismos son cautivos, prometiéndoles que viven una vida esplendorosa cuando han llevado una vida horrible en el pasado. Más bien que hablen de la misericordia que tuvieron con él al haberle dado trabajo aquí. Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eliezer que tome el incensario para que pare toda esta mortandad. Y el día, dice el verso 41, y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo. Otra vez, ¿contra quién se quejaron? Así que no le extraña usted cuando vea que estos personajes se levanten en contra de la autoridad, le vuelven a echar la culpa. Y entonces Dios dice: miren, ahora sí ya no nada más se aparten de las tiendas de Core, Datán y Abiram, háganse un lado. Y empezó la mortandad inmediatamente. Empezó la mortandad y dice el verso 48: y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Cuando fue Aarón y tomó el incensario, fue y se puso entre vivos y muertos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Core. ¿Había necesidad de que tanta gente hubiera padecido esto? Todo porque hubo uno, Core, que no estuvo dispuesto a sujetarse a la autoridad, que no estuvo dispuesto a sujetar los pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Él quería hacer lo de él. Cuídese de ese tipo de personas, sea en la casa, en el trabajo, cuando vengan y le empiecen a chismear y todo eso, usted hágase a un lado, póngase a orar más bien por él y por el jefe, ¿verdad? Igual en la iglesia, donde sea, y yo le aseguro 100% que usted va a ser feliz, hermano. Voy a terminar con este texto, Colosenses 2, verso 18. Colosenses 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Hermano, lo que yo sé es que Dios ha destinado algo maravilloso y grande para cada uno de nosotros, hermano. Dios nos tiene contemplados a ti y a mí para la eternidad. El costo ya lo pagó Él, hermanos. El costo ha sido bastante elevado para que venga un personaje, llámese ángeles o ser humano, quien sea, que esté guerreando en contra de la autoridad, afectando humildad, hablándote vanamente, palabras persuasivas, suaves, linsojeras, ¿verdad? Venga a robarte vuestro premio, hermano. El precio es grande lo que se ha pagado, hermano. Yo espero que nosotros apreciemos. Ustedes les ha tocado vivir esto y no son ajenos, hermano. Esto se presenta en muchas iglesias, hermano. Pero yo deseo que nosotros aprendamos de esta lección a vivir sujetos completamente a la autoridad de Dios. Toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios para el bien del que hace el bien y castigar al malo. Así que sujetémonos, y todo, como dice Pedro, por causa del Señor. En 1 de Pedro 2:13 dice: nosotros debemos de sujetarnos por causa de Dios, no que si nos gusta o no nos gusta. Y te prometo y te reitero, vamos a ser sumamente felices. La eternidad es nuestra, hermano. Gracias a Dios. Dios te bendiga, nos fortalezca y nos alentemos al amor, a las buenas obras, porque el día está muy, pero muy cerca.
Vamos a finalizar nuestro servicio esta mañana con el himno 259, himno antiguo, y se llama Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté. Vamos a ponernos de pie. Al escuchar la música, pongámonos de pie, por favor. Cantemos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Gracias por estas lindas experiencias que nos permites vivir y sobre todo agradecerte, Señor, que nos mantengamos firmes. Gracias a tu buena voluntad y al poder de tu Espíritu. Deseamos que hagas maravillas, Señor, en esta iglesia. Deseamos que abunden en frutos para gloria tuya. Queremos pedirte que avives tu obra en medio de estos tiempos tan difíciles y que sobre todo cada uno, tomando nuestra responsabilidad contigo, podamos ser portavoces de esta maravillosa esperanza que tú has puesto en nuestros corazones. Bendice mucho a la iglesia, al pastor, a sus ancianos, a sus dirigentes, Señor, que en todo momento sigan la luz y la conducción tuya y que pronto se haga manifiesto la obra tuya para esta región.
Bendícenos mucho a todos, ayúdanos a ir en paz en casa y que sigamos gozándonos en este maravilloso sábado contigo. Gracias por todo. En Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén.